En el mundo de las redes sociales todos sabemos que existen los algoritmos, esa forma que tienen las redes sociales de mostrar algún contenido más que otro, en función de los criterios, necesidades o comportamiento de las personas. Esto todos lo sabemos, o al menos si me estás escuchando en el podcast de Instagram deberías saberlo. El caso es que se utilizan este tipo de estrategias para censurar distinto contenido en distintas redes sociales. Y trato de explicarte un poquito más este punto, porque creo que es importante, ya que si eres un creador de contenido como yo, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que implica el ser creador de contenido y lo que implica el crear contenido en redes sociales para llegar a mucha gente, sabiendo cómo funciona el algoritmo. A lo que me refiero es que cuando sabes cómo funciona el algoritmo de una red social, básicamente, en Instagram, si creas contenido y ese contenido es muy compartible, la gente lo comparte, sobre todo con mensajes directos a sus amigos, conocidos o familiares, va a tener mucho más alcance. Ese es uno de los factores más importantes en la actualidad, julio de 2024, porque obviamente cuando compartes un tipo de contenido, eso hace que le mandes un mensaje a alguien y esa persona entre en la red social. Y así estás llamando a gente a unirse a esa empresa que van a ver anuncios y van a ganar más dinero. Hasta ahí todo lógico. El problema es cuando se motiva o se promociona más un contenido que otro, a pesar de que haya muchos compartidos, a pesar de que haya mucho interés por esa temática. Y esto también sucede. Por ejemplo, con el contenido político. En la actualidad, Instagram, ya te lo he comentado en algún episodio anterior, automáticamente, si tu nicho, si tu sector, hablas de política, te metes con políticos, tienes ciertas ideas, se automáticamente en el menú vas a ver que tienes menos alcance. De hecho, a todos los usuarios por defecto se les ha configurado la opción de ver menos contenido político. Debes entrar en la configuración de tu cuenta de Instagram y desactivar esa opción si así lo deseas. Instagram también es una red social a la que le interesa, por motivos estratégicos, que la gente esté más contenta en esa red social, que se genere más adicción. Y por tanto, para conseguir eso, tienen que evitar contenidos polémicos, como por ejemplo sí que fomentan en Twitter. Porque en Twitter, en X, sí que les interesa este tipo de movimientos, porque también hace que la gente esté más conectada. Instagram ha optado por una estrategia distinta. En cualquier caso, todas las redes sociales tienen unas estrategias y fomentan un tipo de contenido en función de otro. Pero no a través de la censura directa de este contenido, sino a través de ese algoritmo. Y los creadores de contenido o se adaptan o desaparecen. No porque no puedan crearlo, no se censura a nadie, entre comillas, si cumples obviamente las políticas mínimas y no hablas sobre cosas que todos sabemos, temas de terrorismo, temas de armas, este tipo de cosas. Pero no me refiero a esto, que ahora mismo yo creo que todos tenemos cierta conciencia o incluso contenido para adultos, sino contenido que quiere llegar y transmitir ciertas ideas, tanto políticas como de negocio, como de distintos sectores, y que los algoritmos favorecen un contenido frente a otro en función de sus intereses. Por eso, los creadores de contenidos creo que tenemos esa obligación moral y ética, entre comillas, porque también es nuestro negocio, pero al final, si ganamos dinero y genero, imagínate que yo genero contenido hablando sobre inteligencia artificial, y tengo mucha más visibilidad que si hablo sobre las dificultades de emprender, a pesar de que vea que haya mucho interés también en eso, pero Instagram no da a conocer ese tipo de contenido. O de hecho, si genero un contenido un poco más polémico, si hablo sobre religión, por ejemplo, hay mucha gente que opina de forma negativa en los comentarios, eso lo detecta Instagram y hace que ese contenido no llegue a más gente. Porque le doy esos indicadores a Instagram y sobre todo a nivel de negocio de Instagram porque no cumple esa funcionalidad. Sin embargo, ese contenido también tengo que crearlo, porque a nivel ético y moral quiero también transmitir esa parte de dificultad a la hora de emprender o esa parte de ideales de religión, en mi caso, en algunas ocasiones. Pero también mucha gente lo que hace es adaptarse. Si este tipo de contenido ya no gusta, no tiene alcance, voy a crear otro tipo de contenido. Voy a hablar a lo mejor sobre viajes y voy a fomentar la polémica o la curiosidad de forma positiva, porque eso es lo que me pide el algoritmo, eso es lo que me da más alcance y eso es lo que me da más dinero. Y hacemos o dejamos de crear contenido
que realmente puede ayudar a la gente. En mi caso, en Instagram, he creado una de mis últimas publicaciones que ha tenido cierto éxito, mucho éxito al inicio, pero en cuanto Instagram se ha detectado que ese éxito era porque estaba criticando una parte del sistema, entonces ha bloqueado ese crecimiento. Me refiero a esa publicación en la que comento ese carrusel que nos quieren enfermos. Entras en mi cuenta de Instagram y lo vas a ver. Muchísimo alcance en un inicio y podría haber tenido muchísimo más, pero no le interesa a Instagram por su estrategia, porque es una parte privada, pero yo también tengo que crear este tipo de contenido. Incluso hay mucho contenido que me apetece compartirlo, pero que también tengo que tener en consideración. Por eso he creado el Club de Emprendedores Triunfers, donde ahí sí que no hay censura. Y te recomiendo que entres o en mi club o en otros lugares, grupos de Telegram, por ejemplo, en los que no hay un algoritmo de por medio. Porque el tener un algoritmo de por medio, los creadores de contenido y los que más estamos metidos en esto y sabemos cómo funciona, al final dejamos de crear un contenido que puede ser muy útil, pero que a las personas les puede interesar, a veces no les interesa para nada tampoco, es independiente del algoritmo y esto también hay que saberlo, pero debemos saber que cada red social tiene ciertos intereses y si no los seguimos no es que no podamos compartir, sino que no vamos a llegar a la gente. Y esa es la forma de censurar cierto contenido, ciertas ideas en las redes sociales. Porque tú puedes compartir lo que quieras, pero si nadie lo ve, porque no llega a ninguna parte de la audiencia, no, es como si te hubieran censurado. De hecho, esa es la forma actual de censurar cierto contenido. Como en las televisiones, si te cuentan solo un lado de una postura, es como si vas a un juicio y solo hay una persona para testificar y el otro, la otra parte, no puede decir nada. Pues obviamente solo vas a tener un punto de vista. Esto es lo que pasa en las redes sociales, en los medios de comunicación, que de hecho son cada vez más fomentados las ideas políticas, en España por lo menos, de izquierdas, porque son las que les pagan más, las que más se promocionan y las de las derechas se les quita, ¿no? De todas formas, cuando entra a la derecha pasa al revés normalmente. En cualquier caso, yo no voto, esto ya te lo he comentado. Si quieres saber más sobre mis ideas, escucha el podcast Los Últimos Días. En cualquier caso, esto que quería contarte en este episodio es importante que lo tengamos en cuenta. Que por una parte sepamos cómo funciona el algoritmo para saber tirar por ahí y luego poder meter ese otro golpe, esa otra idea a partir de ese contenido que ha funcionado, pero de forma estratégica, pero también debemos compartir ese contenido que sabemos que va a tener menos alcance y aún así lo compartimos porque tendríamos que buscar otras formas, a través de una newsletter, a través de un grupo de Telegram, dar a conocer ese contenido para que lo vean ciertas personas, aunque sepamos que ese contenido no va a tener tanto alcance. Hasta aquí el episodio, espero que te haya hecho pensar un poquito más sobre esto. Si quieres saber más, puedes preguntarme dentro del Club de Emprendedores Triunfers, borjagirón.com/club. Y si quieres recibir cada día en tu email mis trucos, mis consejos, mis secretos para emprender con éxito, apúntate desde borjagirón.com/newsletter. O directamente en borjagirón.com tienes acceso a un montón de masterclass, tanto gratuitas como de pago, a distintos servicios que ofrezco, a todos mis podcasts, a la newsletter, etcétera. Ahí lo tienes todo y puedes de hecho ver cómo he modificado y optimizado la página en la actualidad. borjagirón.com. Además, si te gustan estos episodios, si quieres que siga creando este tipo de contenido en el podcast de Instagram, simplemente deja un comentario, comparte el episodio. Es una forma de agradecer cada contenido que escuchas, que te hace pensar, que te hace crear, que te hace sacar ideas y que te hace sobre todo mejorar, en este caso, tus resultados en Instagram. Así que dale like, deja un comentario o comparte y así podrás seguir escuchando los siguientes episodios. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Instagram. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.